Y vamos a arrancar nuestro programa con una entrevista que tenemos acá en Piso con un periodista que va a estar comentándonos sobre lo que viene siendo la caída del empleo formal en la provincia de Salta. Martín Mandán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por venir, primero que nada. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar charlando un poquito de lo que estuvo saliendo últimamente en las noticias, que es la caída abrupta, digamos, del empleo formal, ¿sí? La verdad que las cifras son bastante desalentadoras, ¿sí? Arriba de 1.800 puestos de trabajo fueron perdidos, digamos, en lo que fue de febrero a marzo. La verdad que las cifras son alarmantes. Sí, es un estudio que hicimos con Ciudadana Comunicación, que es una agencia en la que estoy trabajando, un nuevo proyecto, y que tiene que ver justamente con, como bien decías, puestos formales, ¿no? Realmente marzo ha sido un mes bastante catastrófico para el empleo en la provincia de Salta, porque si uno compara la cantidad de puestos de trabajo en blanco registrados, hago esta aclaración porque es quizás el empleo de mayor calidad, ¿no? Claro. El que se genera genuinamente, digamos. Uno ve cómo ha evolucionado esto desde febrero a marzo, y que en un solo mes hayan caído 1.800 puestos de trabajo para Salta es un montón. Y además lo que hace es acrecentar la tendencia que uno ya venía notando desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Es decir, si uno mira la tendencia en estos últimos meses, uno ve que hay una aceleración en la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en todo el país, hay que decirlo, pero particularmente en Salta. ¿Y cómo se explica eso? Que en Salta fue una de las líderes, digamos, dentro de esta... Sí, fue la provincia donde más se destruyeron puestos de trabajo registrados del sector privado. De hecho, para que te des una idea, a nivel nacional, en ese mes de febrero a marzo se perdieron 7.300. Es decir, que una cuarta parte de la destrucción de puestos de trabajo se explica por la pérdida de empleo en la provincia de Salta. Por supuesto que estos son datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es un informe de la Secretaría de Trabajo que no explica cuáles son los motivos, pero uno viendo cómo está evolucionando la economía, uno podría decir básicamente que tiene que ver con la actividad económica y con el consumo. Marzo fue un mes también que fue catastrófica para la actividad económica a nivel nacional. También cayó en ese mes 1.8 el PBI en la Argentina. Y ahí uno puede observar claramente una ligazón ¿no? entre lo que es la actividad económica y la posibilidad de generación de puestos de trabajo. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque generalmente uno escucha, sobre todo al oficialismo, ¿no? al gobierno nacional, y a ese sector ideológico plantear de que no se generan puestos de trabajo en la Argentina porque las normas laborales impiden la contratación, o porque contratar a un empleado en blanco es muy caro, muy costoso, y que hay que flexibilizar las normas laborales. Bueno, lo que uno puede observar a lo largo de la historia es que la posibilidad de generación de puestos de trabajo siempre tiene que ver con la actividad económica. Si a la economía le va bien, se generan puestos de trabajo. Si a la economía le va mal, se pierden puestos de trabajo. ¿Por qué en Salta puntualmente? ¿Por qué en Salta? Bueno, hay varios motivos. Salta es una provincia que sus principales rubros de la economía que generan puestos de trabajo son, hablo del sector privado, sí, siempre, ¿no? Sacando el sector público, que también sabemos que es un lugar importante donde se generan puestos de trabajo, pero en el sector privado lo genera el comercio, que ha caído mucho. Vos hablas con cualquier comerciante hoy en día y te dicen que están vendiendo mal, que se le han caído las ventas aceleradamente. El otro sector de la economía que genera muchos puestos de trabajo en Salta es el de la construcción, y la decisión de eliminar la obra pública directamente ha sido un factor que sin lugar a dudas ha sido bastante complicado para sobre todo para las provincias en las cuales la obra pública es importante a la hora de generar puestos de trabajo en la construcción. Y también el trabajo en casas particulares, ¿no? Las trabajadoras de casas particulares es otro de los sectores que genera mucho empleo en la provincia de Salta, y también en este caso se ha visto perjudicado en este último tiempo, ¿no? Bueno, entonces los sectores que recordemos que son los más perjudicados, digamos, es el tema del comercio y los trabajadores, digamos, de
la construcción. Sí, ahí donde uno nota, porque además uno cruza otros datos. Yo hace un mes hice otro informe que tenía otra fuente, que era la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde mostraba no solamente cómo se habían perdido puestos de trabajo, sino cómo se habían perdido empresas, ¿no? Claro. Habían caído 300 empresas, habían desaparecido en la provincia de Salta desde que asumió el gobierno Javier Milei, y de esas 300 empresas, 200 eran comercios, ¿no? Lo que te muestra un poco la situación que está atravesando ese sector, que es muy importante en una provincia como Salta, que no tiene una matriz productiva demasiado diversificada. Claro. Acá no hay grandes industrias, por ejemplo, como para poder plantearlo. Bueno, de hecho, la mayoría de la gente habla de lo que es el boom hoy por hoy, de lo que es mineras, ¿no? Porque, o sea, si estás buscando empleo, apunta a eso, digamos. Sí. Especializate en eso, busca oficio ahí. Si no sos chofer, fíjate si sabes inglés, si sabes, no sé, chino, si sabes, digamos, es como el único sector que yo veo hoy por hoy al que apunta el salteño. Sí, y lamentablemente también lo que muestran estas cifras es que esta idea de que el boom minero nos va a salvar, claro, no es así. Digamos, no es así por varios motivos. Primero, la minería, en términos de generación de puestos de trabajo, cuando por ejemplo, los proyectos de litio, que es de lo que más se habla, en términos operativos no generan tantos puestos de trabajo. Sí generan mucho más puestos de trabajo en la etapa de la construcción. Pero si estamos viendo que justamente es el sector donde mayor cantidad de puestos de trabajo se han perdido, evidentemente tampoco está funcionando en ese sentido. Con lo cual, este esquema, lo que estamos planteando es que este modelo económico que está funcionando en el país es súper perjudicial para una provincia como Salta, ¿no? Y de ninguna manera la minería va a poder suplantar toda esa economía que se cae a pedazos y todos esos puestos de trabajo que se pierden producto de un modelo económico que, digamos, no promueve el consumo porque hay licuación salarial, es decir, la claro, gente no tiene plata, por lo tanto no consume, y como no consume no hace rodar la economía. Con lo cual, definitivamente no es un modelo que beneficia a la provincia. Además que los proyectos están previstos para que sean, no sé, 6 meses aproximadamente, o sea, duran un tiempo X, que la persona sí, por supuesto, por ahí percibe un sueldo quizás mayor a otros empleos, pero hasta que se termine el proyecto por el que lo contrataron y ya está, se quedó de nuevo sin nada. Tal cual. Entonces, quizás la gente deja sus propios empleos que tiene en ese momento para apostar a ese mejor salario que, en definitiva, es esporádico, digamos. Sí, yo creo que en la medida en que no se haga nada al respecto, digamos, esto va a seguir avanzando, porque no se avisora un despegue de la economía en el corto plazo. Y además hay otro dato que me parece interesante mencionar. Nosotros estamos hablando de el SIPA, el Sistema Integrado de Previsión Argentino, son datos que hablan de los trabajadores formales. Si hay esta caída del empleo en el trabajo formal, imagínense lo que ocurre en el sector informal. El 50% de los asalariados salteños está en la informalidad. Y obviamente despedir a un trabajador en blanco es mucho más costoso que despedir a un trabajador en negro, ¿no? Con lo cual uno imagina, aunque no está planteado en estas cifras, que la situación todavía es más catastrófica en el sector informal, ¿no? ¿Y qué impacto tuvo esto en los índices de pobreza? Bueno, todavía no tenemos los últimos índices de pobreza, con lo cual difícilmente podamos, recordemos que estos son datos de marzo, claro. Los datos del primer semestre de pobreza van a estar recién el segundo semestre, con lo cual la verdad que todavía no podemos avisorar qué está ocurriendo en ese sentido. Pero bueno, sabemos que la pérdida de un empleo implica la pérdida de los ingresos asociados a ese empleo, así que bueno, habrá que ver, pero en general no son buenas noticias. Y también lo que yo había estado leyendo en este estudio que habían realizado ustedes es que si bien, bueno, Salta es una de las que está más complicada, que encabeza estas pérdidas, por otro lado, otras provincias, todo lo contrario. Bueno, sí, no, en realidad, a ver, a nivel nacional, desde que Milei asumió la presidencia ya se han perdido 115.000 empleos en todo el país. En marzo puntualmente no fue un mes que le haya pegado tanto a otras provincias, como bien vos decís, en cabeza está Salta con 1.800, le sigue Santa Cruz con 1.000 y pico y Córdoba anda por ahí.
Pero también hay otra cuestión a aclarar, digamos, no es lo mismo 1.800 puestos de trabajo para Salta que 1.000 para Córdoba. Claro, ¿no? por supuesto. Por la Hay que cantidad ver poblacional que hay. Estamos hablando en Salta de 1,5% del empleo que se perdió en solo un mes, del empleo formal, ¿no? Yo me puse a ver si había algún antecedente de que en un solo mes se hubiese perdido semejante cantidad de puestos de trabajo, y me tuve que remontar a la pandemia. Y estamos hablando de una situación extrema, donde la economía directamente se cerró. O sea que estamos hablando de una situación bastante complicada. Es cierto que marzo, a nivel nacional, la caída del empleo fue del 0,1%. No fue tan importante como sí ocurrió en Salta. Pero si uno analiza lo que ha pasado en este último año y medio, en general también le ha ido mal al país, ¿no? No, y aparte, como decías vos, estos los trabajos que están en blanco, o sea, sin considerar que la mayoría de la gente por ahí tiene trabajos que son en negro. No nos remontemos a esa parte porque, digamos... Trabajos que son en negro, y también acá hay mucha economía informal, digamos, claro. los changarines, como se dice, claro. ¿no? Y fíjate vos, digamos, ¿por qué uno supone que esto es mucho más grave en esos sectores? Porque hay, en ese sector de la informalidad tenés al peluquero, a la peluquera, tenés al que corta el pasto, tenés a ese tipo de trabajos. Que bueno, la gente que cortaba el pasto, 2 veces por mes, y bueno, ahora lo hará una vez por mes. El que se iba a la peluquería todas las semanas, digo yo, lo hace menos. Y todo ese tipo de cosas van teniendo un impacto muy importante en los ingresos de la sociedad, ¿no? ¿Y qué rol crees que está adoptando la política económica del gobierno, digamos? No, bueno, es que esto para mí es consecuencia clara de la política económica del gobierno nacional. Vos tenés, por el lado del consumo, tenés por un lado una caída de los ingresos, que eso uno lo ve en las estadísticas, o incluso hablando con la gente, te das cuenta de que la gente está ganando menos en términos reales. La quita de subsidios y el aumento de las tarifas también, por supuesto, afecta a la población. Hoy está aumentando, a partir de hoy, el boleto de colectivo, sale 1.150 pesos. Nosotros hicimos también un análisis de cómo había evolucionado en relación a la inflación. Y vos, por ejemplo, con un salario mínimo en 2019, en diciembre, hicimos la comparación con cuando asumió el gobierno de Gustavo Sáenz, ¿no? En diciembre de 2019, el boleto estaba a 25 pesos. Así como lo escuchas, estaba a 25 pesos y el salario mínimo era 16.000 y pico. O sea que vos comprabas 670 boletos con un salario mínimo. Bueno, hoy el salario mínimo está en 314.000, pero el boleto está a 1.150, con lo cual en lugar de esos 670 boletos que podés comprar 270, ¿no? Eso es pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si cae el consumo en una provincia donde el comercio es muy importante, cae la actividad económica, definitivamente. Por supuesto. Entonces, ahí tenés un efecto de las políticas económicas que se están aplicando. Y después, en términos industriales, bueno, lo de la obra pública que te mencionaba, si vos eliminás la obra pública, porque la obra pública no es solamente la contratación de trabajadores de la construcción para la obra, echa a rodar todo un circuito económico alrededor de eso que es muy importante. Bueno, si vos eliminás la obra pública, la inversión pública en general, tiene estas consecuencias también. Y finalmente tendría que agregar la decisión, el modelo cambiario, ¿no? Con el dólar planchado, que hace que los productos importados sean más baratos, con lo cual compiten con los productos fabricados en la Argentina. Y en términos turísticos, digo, hablando en una provincia que también es muy importante la actividad turística, bueno, es mucho más barato ir a vacacionar al exterior y es mucho más es mucho más caro para los extranjeros venir a la Argentina, con lo cual la balanza comercial turística también se ve afectada. Digo, claramente son todas cosas que ocurren como consecuencia del modelo económico que ha planteado el gobierno nacional. Perfecto, Martín. ¿Y qué expectativas hay para el segundo? Y en general no son buenas las expectativas, es la verdad, en la medida en que las políticas siguen siendo estas. Yo sinceramente no sé si estarán pensando en algún tipo de cambio de políticas económicas. No lo veo en principio, por lo menos hasta las elecciones, porque la intención del gobierno, todo esto lo hace para mantener planchada la inflación, que es su caballito de batalla, pero bueno, todo lo que está haciendo en ese sentido está generando, por el otro lado,
un impacto muy importante en la economía real, ¿no? Con lo cual, ya lo vivimos en los 90, esto no, digamos, basta ver esa película para saber cómo termina esta, claro, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, la verdad que es preocupante la situación. La verdad que sí, es muy alarmante. Muchas gracias, Martín. Gracias por haber venido y por toda esta información que la verdad nos sirve de mucha ayuda. Y te esperamos próximamente para otra entrevista. Cuando quieran. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.